ustedes? Esta semana quiero llevar a su casa una entrevista con un diputado que ya no es nuevo en su segundo periodo, pero que sí, junto con otros diputados de ahora la oposición, están adquiriendo mucha fuerza en este principio del gobierno de Gabriel Boric. Para mí es un gusto llevar a su casa una entrevista con el diputado Andrés Celi. Diputado Celi, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? De acá directamente desde Quilpué, aunque no lo creas. Increíble. ¿Ya está en la municipalidad? No, estoy en la oficina del diputado Longton. Que hay que reclamar. Se arma la alianza para el próximo, para los próximos tiempos. Qué bueno. Me alegro. Yo que conocí a sus papás, digamos, qué bien, me parece bien. Quiero entrar en conversar, pues, diputados, conversar de lo que está pasando hoy día. Y quiero que me cuente usted su versión sobre esta cosa de malabarismo político que a la gente ya un poco no lo entienda o necesita una explicación. Cuando Piñera era gobierno, muchos de los parlamentarios, diputados y senadores defendían a ultranza que no hubiera ningún retiro o que no hubiera más retiro. Hoy, y por el contrario, ¿sí? Los partidarios de Boric decían que hubiera, y hoy día la cosa se produjo como un malabarismo y aparece apoyando en la Cámara de Diputados una gran mayoría de los que estaban con Piñera y al revés está pasando por el otro lado. Explíqueme aquello. A ver, ojo, lo que se aprobó no fue la admisibilidad del quinto retiro. En eso hay que ser súper claro. Lo que se aprobó fue una situación técnica, jurídica súper específica. Fue, en definitiva, si el proyecto del quinto retiro que se había ingresado por el diputado Alinco estaba suspendido o no estaba suspendido. No quiero entrar a enredar a los que lo están observando, pero ni siquiera se discutió si era admisible. Es solamente si se podía considerar suspendido o no suspendido. Y técnicamente, y jurídicamente, y constitucionalmente, todos los expertos nos dijeron a nosotros que era absolutamente constitucional y que no estaba suspendido y por lo tanto tenía que votarse a favor. Y por eso que Renovación Nacional votó a favor. Tema distinto es cuando se vea ya la admisibilidad o bien cuando se vea el quinto retiro en la sala, si uno lo va a apoyar o lo va a rechazar. Perdón, eso es todo. Déjeme agregar. La admisibilidad significa, no, ya es admisible. Si ustedes, digamos, lo votaron, significa que el proyecto sigue su curso, ¿no? Alguien podría alegar la admisibilidad todavía, porque lo que se votó no fue la admisibilidad. Lo que se votó, como te digo, es el tema de la suspensión. Si el proyecto estaba suspendido, no la admisibilidad. Como te digo, es un tema meramente técnico que voy a enredar a los televidentes. Pero aclarémoslo. O sea, en definitiva, porque lo que se ha dado a conocer por otros medios de comunicación es de que se ha insistido de que en realidad ya estamos avanzando en un proyecto que ya la mayoría de la Cámara de Diputados votó por que hubiera un quinto retiro. No, es que no podría ser así. Imagínate, tú sabes hoy día cuántos, estoy saludando. ¿Tú sabes cuántos proyectos hoy día hay en la Cámara de Quinto Retiro? 7. Entonces, este es uno de los 7. Y en un proyecto de los 7 solamente se votó un tema de técnica jurídica que se refiere a la suspensión y no a la admisibilidad. Alguien todavía podría alegar la admisibilidad. Y si es así, se tendría que votar. Lo que va a ocurrir, en buenas cuentas, en la Cámara de Diputados, es que van a haber 7 proyectos, reitero, 7 proyectos, que se van a analizar
en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Hay uno que es como y yo te diría que me causó cierta sorpresa y quiero estudiarlo con más detención, lo encontré interesante, que te da la posibilidad que tú te puedes hacer un autopréstamo hasta un 15%, y lo presentó el Partido de la Gente. Pero como yo no soy experto en economía, quiero estudiarlo. Pero el quinto retiro, lo digo ahora y aquí, yo no voy a votar a favor. Si peor, no hay peor ciego que el que lo quiere ver. Votar el quinto retiro a favor significa que vamos a tener seguramente una inflación de 2 dígitos. Y yo sé que en mi partido van a haber por lo menos unos 7, 8 parlamentarios que van a votar a favor, y ellos saben perfectamente que lo hacen por un tema de populismo, por un tema de que no lo quieren pasar mal en la calle. Pero bueno, yo creo que para mí el primero era necesario, el segundo ya fue con el patrocinio del presidente, ya el tercero, ya, ok, ya, pero el cuarto ya no, yo lo voté en contra, y el quinto tampoco, y el sexto tampoco. Y claro, sí, en definitiva, el proyecto del gobierno va a consistir en usar tus ahorros para un fondo común, es decir, si te van a expropiar los fondos, ahí yo sí estaría dispuesto, por ejemplo, a apoyar el proyecto de ley del diputado Alessandri, que tú tengas la posibilidad de retirar tus ahorros y poder invertirlos en otros instrumentos. Y ojo, también hay... Diputado, le iba a decir, Sí, senador, diputado, no se mueva sí. tanto, es que se está moviendo, digamos, y me Perdón. muestra unas imágenes detrás. Póngase fijo en un lugar y Sí. no vaya donde aparece una cara que no sé quién es. Parece que fuera del máquina, Lonton, no, ahí está mejor. Sí. Quédese ahí físicamente, ya. Ya, Ok. Entonces, mi precisión entonces, que usted me la está aclarando, es que hoy día no está todavía, primero no se ha aprobado el quinto retiro por parte de la Cámara de Diputados, y segundo, ni nada. siquiera ha entrado a la votación, Al debate, porque hay una cantidad muy grande de ideas y proyectos en el camino. Así es. Okay. Así es, como te digo, hay 7 proyectos en la Cámara de Diputados y según tengo entendido, además el diputado Karim Bianchi ingresó un proyecto en el Senado. Así que habría 7 en la Cámara de Diputados y 1 en el Senado. Ok. Quiero cambiar de tema. Hasta antes del golpe militar, los embajadores eran ratificados por el Senado de la República, sí. Los embajadores. Hoy día aquello no existe, digamos, es el gobierno quien definitivamente tiene la potestad absoluta. Y bueno, y se han dado casos en todos los gobiernos de que a muchos no les han gustado los embajadores. Pero parece que en este caso especial de este gobierno, la posición de la oposición es más dura o la crítica es más grande por los nombres. ¿Cuál es el planteamiento que tiene usted sobre el nombramiento que se conoce hasta el momento de nuevos embajadores del gobierno de Chile? A mí no me gusta el pituto, ni el amiguismo, ni el nepotismo en los nombramientos de los embajadores, y cuando ocurrió, a modo de ejemplo, de la designación que finalmente no se concretó del hermano del presidente Piñera, yo fui uno de los primeros que señalé que me parecía imprudente. Igual cuando se designó a Pedro Pablo Díaz, también creo que no correspondía, porque eran amigos íntimos. Mi posición es que los embajadores debiesen ser aquellos que forman parte de la Academia de Diplomáticos. Yo creo que se debieran designar aquellos que son parte de la academia, ni siquiera que sean ratificados por parte del Senado, porque todos sabemos que al final se cotean. Yo preferiría que el presidente o la presidenta eligiera dentro de los que están en el escalafón o son parte de esta academia, y no que se presente, no sé, una terna por parte del presidente o de la presidenta y que sea el Senado, porque tú sabes cómo es eso finalmente, pues se conversa entre los partidos. Bueno, y dicen... Pero usted Sí, sabe de que esto ha pasado en todos los gobiernos.
Sí, sí, por eso. Marcelo Díaz y Marcelo Chine fueron embajadores en Argentina y en Francia, por nombrar, o sea, así sucesivamente. Otros ex parlamentarios de derecha fueron embajadores en otros países, es decir, en los sucesivos gobiernos de Bachelet, de Frex, etcétera. Entonces, ¿cuál es el asombro? El asombro no será porque a ustedes no les gusta por lo que son, por los títulos que tienen, por el partido político que tienen, o no se han dado cuenta todavía que este gobierno es lo que es y tienen que elegir dentro de su gallinero a quiénes son los pollitos que hay que poner. No, yo creo que el asombro, a ver, yo creo que, bueno, primero despejemos el nombre de Valdés, por ejemplo. El nombre de Valdés en Estados Unidos nadie lo puede discutir. ¿Qué Valdés? Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel Valdés. Claro, okay. Nadie puede discutirlo, digamos. Sí. No, pero por ejemplo, el nombre de Bárbara Figueroa en Argentina, eso tiene más olor a poner a una persona para poder hacer relaciones con todo el mundo que está en estas federaciones de los trabajadores, más que representar al Estado de Chile en Argentina. Después tú ves el tema Paremos aquí, paremos aquí. ¿Mm? Yo escuchaba al presidente o director de una asociación de la gente de carrera del Ministerio de Gente egresado de la Academia Diplomática frente a este planteamiento. Y le hacían una pregunta que se la quiero hacer a usted. Sí. Si Bárbara Figueroa fuera ministro, o otra gente del Partido Comunista, que sé yo, gente que no cree en la propiedad privada, que no cree en los empresarios, ¿cómo se hace, cómo lo van a hacer para los efectos de promover lo que hace ProChile, de las exportaciones en otros países o fomentar el desarrollo de los tratados y mejorar el intercambio comercial en sus países? Bueno, es que por eso te digo de que ahí se produce el otro problema. Bueno, tú sabes que en Argentina también hay un agregado comercial. Me imagino que eso se va a concentrar en el agregado comercial. Yo creo que la labor de Bárbara Figueroa, encomendada por el Partido Comunista, va a ser que se concentre en hacer lazos con todo el mundo de los Social. dirigentes, por todo el mundo de los dirigentes laborales. Yo creo que ese va a ser su visión. Lo mismo con el embajador en Brasil. Yo creo que su pega va a ser hacer lazos con Lula y con el Partido de los Trabajadores. Y en el caso del embajador en España, un poco lo mismo. Yo creo que son más bien embajadores que no van a representar al Estado de Chile, sino que van a hacer lazos con los partidos que van a gobernar o que están gobernando esos países, o bien con algunos gremios o sindicatos que son importantes para el partido que hoy día gobierna Chile. Ok, quiero cambiarlo de tema entonces. Quiero que conversemos sobre la economía. Hoy día, Sí. en el día que nosotros estamos grabando, hay un encuentro en que están algunos ministros de Hacienda junto con el ministro Marcel exponiendo sobre lo que tiene que ver con el futuro. ¿Qué opinión tiene usted, digamos, y cuál va a ser su opción frente a las ideas del gobierno en economía? Por ejemplo, la nacionalización del litio o la mayor intervención del Estado en el sector privado, o lo que están proponiendo los municipios de poder crear empresas para vender el gas, para el gas licuado, porque el problema principal hoy día que tenemos es que la economía nos está cayendo arriba como una luz. Yo me pidieron incorporarme a la Comisión de Energía y de Minería. Debuté ayer y me tocó hablar con la ministra de Minería y le hice una pregunta que me parece mucho más interesante que crear esta compañía o empresa nacional del litio. Y es que si existe la posibilidad que Codelco y Enami exploten el litio o bien desarrollen todos aquellos proyectos que digan relación con el litio.
y ella me dijo que ya había ya un experimento por parte de Codelco, que estaban esperando si el resultado de aquello era positivo, pero yo de principio estoy en contra de crear más empresas nacionales, sobre todo cuando tú puedes asociarte con los privados y cuando el resultado es absolutamente incierto y cuando las pérdidas finalmente lo paga cada uno de los chilenos. En principio, a mí no me gusta la empresa nacional del litio, no me convence. Yo creo que debiese ser el propio Codelco, Enami, o bien una alianza privado-público. Yo he escuchado, por ejemplo, algunos convencionales que creen que en Chile se podrían construir o elaborar autos. Es imposible, sí. Y dan como ejemplo en que Bolivia. En Bolivia se construyen autos. Yo estuve leyendo. ¿Tú sabes cuántos autos de Bolivia se han traído a Chile? No, me imagino que Uno, uno, dos. uno, uno, un auto. Y el valor debe ser más o menos como de unos 7 8 millones de pesos. Y ese auto anda a no más de 40 kilómetros por hora. Yo no sé quién compraría ese auto. Sí, puede a lo mejor alguien del campo, o que tenga un fondo. Pero a mí no me gusta la empresa nacional del litio, yo prefiero que sea Codelco, Enami o una alianza pública-privada. Ok. Eh, Ahora, como usted está en esa comisión, quiero pasar a un tema que es un tema mundial, pero un tema que llama la atención, la, no sé si ineficacia o la forma como el gobierno anterior y los anteriores y los anteriores, hasta aquel que les vendió el agua, trata a las compañías de agua. Es decir, desde la época de Eduardo Frei, Ruiz Tagle hasta la fecha. Las compañías de agua, en el caso nuestro, ESVAL, fueron sí, vendidas a capitales que a su vez primero fueron de un país, después de otro, han sido diferentes empresas extranjeras las que son dueñas. Y hoy día, frente a la crisis del agua, no hacen ninguna inversión, por ejemplo, en desalinizar el agua de mar, como había un proyecto desde Laguna Verde, que hay hasta sí. las tuberías para poder desarrollarlo, y que no hay ningún apoyo ni nadie se le ocurre, sino que solamente hablamos de que el agua que se robaron los ex autoridades de la democracia cristiana, lo único que aquí el tema es cómo solucionar el tema. Es lo que dicen algunos que es su bandera de lucha. Yo quiero preguntarle a usted sobre este tema. Por ejemplo, Esval, preguntarle y decir, bueno, ¿por qué no responde? ¿Por qué no empieza a desalinizar el agua o buscar manera de tratamiento del agua servida? Si bien yo recuerdo a Esvalde, la concesión, por lo menos acá en la región, se le termina pronto, ¿no? El 2024, creo. Sí, creo 24, Tuve- 25. Sí. Sí, yo creo que si es que va a haber una nueva concesión, se le tiene que obligar a hacer las inversiones, porque si uno suma todas las inversiones que ha hecho el gobierno regional, donde Esval no ha puesto un solo peso, es absolutamente abusivo lo que invierte el Estado versus las ganancias que ha tenido Esval. Y eso tiene que Yo me ser... recuerdo, perdón que yo me recuerdo cuando fui consejero regional y se trató de demandar a Esval, digamos, eran en plata de hoy más de 50.000 millones de pesos, lo que se habían hecho como aporte reembolsable y que Esval no había devuelto. Es decir, sumamos hoy día el doble, digamos, 100 millones de dólares por lo menos. sí, la posición mía, por lo menos, que en la próxima propuesta pública que se haga dentro de los requisitos, exigencias, se establezca la obligación porque todas aquellas que se construyan sean por parte de las empresas que finalmente sean adjudicadas. Y no tan solo en ese ámbito, sino que también en lo que diga relación con el alcantarillado, pero buscar fórmulas donde Val también saca parte del soporte. Porque, como te digo, lo que el Estado ha invertido y ha hecho ahorrar a Esval es escandaloso. Y Esval tiene que asumir ese costo, que finalmente se refleja en ganancias para ellos. Eh, Algo habló la ministra ayer, no de Esval,
pero sí el sistema del agua de mar, convertirla en agua potable, pero fue muy somero. Tú comprenderás que una ministra que viene recién ingresando más allá Esas son las plantas desalinizadoras. Exactamente, Claro. exactamente. Ahora, y eso, como yo le decía, yo entiendo que hay un proyecto de hace tiempo de sacar agua desde Laguna Verde, digamos, porque existe la forma de hacerlo, y de ahí hacer la planta y tirar agua para todas. Ojalá que le resulte, diputado. Nos queda poco tiempo. Conversemos también de otra cosa de la región, que tiene a los dirigentes del transporte preocupados, porque ellos dicen de que cuando se empieza a hablar por parte del gobernador, más que la delegada presidencial, porque parece que ahora la delegada presidencial habla poco y el que habla y el que la lleva es el gobernador. Y el gobernador está planteando una cuestión que debería plantear la delegada presidencial, pero que tiene razón. ¿Qué hacemos con el transporte? Y pide lo que en algunos lugares se ha hecho, y no sé si funciona muy bien. En Santiago ha funcionado restricción vehicular. ¿Qué opina usted? A ver, yo lo junto bastante con los conductores del transporte público y tengo que hacerlo en forma reservada. Incluso no puedo sacar ni fotos porque tienen temor al empresariado. Eso es lo primero que te quiero decir. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? En primer lugar, es el tema del sueldo. Hay muchos conductores que se les impone por el mínimo, pero ganan menos que el mínimo. Segundo, hay muchos conductores que se les pagan por corte de boleto. Tercero, hay conductores que tienen que pagar una cuota todos los días que rondean entre 78 y 80 mil pesos. ¿Por qué digo esto? Esto ha llevado a una baja considerable de conductores que se han ido a trabajar a las minas al norte. Entonces, hoy día hay micros. Lo que faltan son conductores. Tú vas a las Caritas y vas a encontrar con 10 o 15 micros. Pero como no hay conductores, obviamente que hay menos micros, y como está la misma cantidad de gente, obviamente que hay escasez de conductores. Y Pero se producen estos... esto viene de hace mucho tiempo. Yo me recuerdo la última vez que entrevisté a Reinaldo Sánchez, hace unos 3 años atrás, antes de la pandemia, y él decía hace 3 años lo mismo. Y 4 años atrás me acuerdo de haberlo entrevistado a él o a Cantero y lo mismo. O sea, pero ninguno de los gobiernos, de ninguno de los lados hace nada. No hay conductores, la gente no se interesa por trabajar en transporte Bueno, público. que ahí lo que pasa es que ahí, mira, y esto voy a ser súper sincero, yo hice varias denuncias a la Inspección del Trabajo y curiosamente cuando yo hacía la denuncia llegaba el inspector y el problema ya estaba solucionado. Entonces, hay que cambiar las formas de fiscalizar al menos el tema de las garitas o de los conductores o del transporte público. Las vías exclusivas hay que hacerlas, pero para el transporte público. El tema de la restricción vehicular, ojo, si yo hago restricción vehicular, lo único que voy a lograr es que esas personas que no van a andar en su vehículo van a querer andar en el transporte público. Pero como hay menos micros, el problema no lo voy a solucionar. Yo lo que necesito son más micros. O sea, lo que yo necesito son más conductores. Más conductores nuevamente. Ya, diputado, ha sido súper entretenido esta conversación con el iPhone. Usted parece con un paneo de cámara, digamos. Pero es un gusto tenerlo acá, es un gusto conversar con usted y espero repetirlo. En una de esas le hago una conversación y lo junto con alguien del transporte, puede ser interesante, pero lo importante es que usted está aquí dando la cara en su bichito. Gusto tenerlo aquí, diputado Celi. Ok, un abrazo, Rodrigo, y que estés muy bien. Saludos a la familia. Ok. Bueno, y a usted que lo está mirando, él es el diputado de Renovación Nacional del distrito que va desde Concón, Piña, Valparaíso, San Antonio y otras Santo Domingo. Hasta Santo Domingo. Y es el diputado que indudablemente no tiene pelo en la ley. Que estén ustedes muy bien.